minutos, bienvenidos a Entre Líneas de este día miércoles. Hoy compartimos con ustedes para esta edición una historia muy particular que está relacionada con un jujeño, un hombre hijo de colonos que nació en San Salvador de Jujuy. Pero en instantes nada más les cuento el perfil de nuestro invitado, el que va a hablar de este jujeño tan particular. Antes que nada, el día de hoy un saludo inmenso para Liliana Zamora y para el personal del Hotel Howard Johnson Plaza Jujuy, también para Daniel, su chef. Y de parte de todos ellos, el saludo a nuestros camarógrafos, aquí a los camarógrafos de la Casa de Radiovisión Jujuy, de Canal 7 de Jujuy y obviamente también para los camarógrafos de Entre Líneas, para Roberto y para Alejandro, para ambos un abrazo gigante que están del otro lado de la cámara. También le mandamos un saludo inmenso para Patricia, para Yolanda y para Ángel. Esta mañana los encontré en la parada del taxi compartido. Ven todos los días Entre Líneas porque quieren ver productos jujeños. Gracias por hacerlo todos los días. Un saludo a la gente que nos sigue a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV, a la gente de Somos Jujuy, que tiene un espacio para nuestro programa, y a quienes nos siguen a diario. Y ahora sí, rápidamente, vamos a conocer el perfil de nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el padre Germán Macaño. Él ingresó al seminario a los 11 años y fue ordenado sacerdote por Monseñor Miguel Medina en el año 1975. Es licenciado en Ciencias Religiosas, docente del Seminario Mayor del Populorum Progreso, de donde también es representante legal, y de la Universidad Católica de Salta. Fue párroco en Yala, rector del Seminario Mayor de Jujuy. Estuvo en la Catedral, en San Pedro, en Perico, y actualmente es rector del Santuario de Río Blanco. También está encargado de la animación bíblica de la pastoral, de los medios de comunicación y de la pastoral Familia y Vida, e integra el Tribunal Eclesiástico. El próximo 2 de julio se va a beatificar a Pedro Ortiz de Zárate, este jujeño, hijo de colonos, que residió aquí en San Salvador de Jujuy, que se casó y que luego abrazó la religión y que murió como mártir. Vamos a hablar de su historia y de los mártires del Senta. Nos vamos a la pausa y sin perder más tiempo, cuando regresemos, el padre Germán aquí con nosotros. Las 2 de la tarde, 12 minutos, el día de hoy en nuestro living de Entre Líneas, el padre Germán. Gracias por estar aquí, padre. Buenas tardes. A pesar de todo viniste, así que doblemente agradecida. Bueno, ¿Estás con catarro? No, el clima. Bueno. Saludamos a los camarógrafos que están ahí. A tus camarógrafos. ¿Ah? A tu camarógrafo particularmente. Bueno. Un beso grande de todo corazón. Y viste, aquí están los muchachos trabajando en su día. Bueno, muy bien. Padre, la convocatoria hoy es para que hablemos de la beatificación de Pedro Ortiz de Zárate. Pero primero, contanos, enseñanos, educanos en relación a quién era Pedro Ortiz de Zárate. Bueno, Pedro Ortiz de Zárate fue un jujeño de ley, diríamos, nacido en 1622, 1623, hay por ahí algunas... ¿Hay registros? Algunos dicen 1626, ¿no? Lo más certero es que sea el 22 o el 23, ¿no? Bueno, él era hijo de colonos, digamos, hijo de jujeños que estaban a cargo, digamos, de todo lo que era esta zona, ¿no? Su señora fue descendiente de los fundadores de Jujuy. Así que... De noble estirpe. De noble estirpe. Él, muy joven, se casa con doña Petronila, también jovencita, para reconciliar a dos familias, era la época, dos familias que estaban enemistadas por cuestiones de tierras acá en esta zona. Y una zona tan vasta y diferencias por tierra, ¿no? Bueno, entonces eran dos familias que estaban... Y el casamiento de don Pedro trajo la reconciliación de las dos familias. Como solía ser en esa época, ¿no? Que en los reinos
por ahí se cansaba el príncipe con la princesa de la otra casa, claro, por un beneficio real, y se abuenaban las cosas, ¿no? Bueno, esto fue un poco así. Y bueno, se casaron. Pedro Ortiz de Zárate, muy joven, fue también elegido alférez, después alcalde. Era un hombre muy querido y muy respetado. Tuvieron 2 hijos y a los 9 años de casado, más o menos, por una desgracia, se muere la señora. Se le cae una viga en la cabeza. un accidente. Un accidente. En la casa donde vivían se desploma el techo. Se cree que fue acá en Los Molinos, donde hay ahora una capilla y un edificio. Bueno, él queda viudo, deja a los 2 chicos a cargo de la abuela y le renace, podemos decir, algo que él ya tenía dentro, que es la vocación sacerdotal. Él había sido muy bien educado con los padres jesuitas que tenían casa en Jujuy. Y entonces se va a Córdoba, donde estaban los jesuitas, y allí se forma para la vida sacerdotal. He ordenado sacerdote en Santiago del Estero por el obispo que tenía, digamos, la diócesis, que era todo esto, era Jujuy, Salta, Tucumán. Era una diócesis enorme. Bueno, y lo mandan de párroco a Humahuaca. Allí estuvo 2 años. Y luego, por concurso, gana la parroquia de San Salvador de Jujuy. Y ahí comienza su tarea evangelizadora en toda esta zona. ¿Y cómo llega él al CENTA? Bueno, él está de párroco acá en Jujuy muchísimos años, más de 20 años, ¿no? Él se encargó de construir capillas, lugares de culto. Él es el que favorece, algunos dicen que entrega a la Virgen de Río Blanco a los paipayas, porque él tenía a cargo la encomienda de los paipayas por herencia de sus padres, de sus abuelos. Así que Río Blanco es un poco el lugar en donde él promocionó la fiesta y la devoción a la Virgen del Rosario, que según dicen es la devoción que él le entregó a los paipayas, ¿no? Así que estamos pensando en algo ahí en Río Blanco para que quede en memoria, ¿no? Seguro que sí. Bueno, después de muchos años de trabajar como párroco, él ya tenía más o menos 60 años, que para la época era un hombre ya mayor. 60 años antes era ya viejito, digamos, ¿no? Claro. Y él manifestaba desde hacía tiempo su deseo de entregarle a Dios los últimos años en una misión en el Chaco. Había como una suerte de doble corriente. Una corriente que era, bueno, tenemos que ir y a estos rebeldones diezmamos. Y otra corriente que era la que lideraba don Pedro, dice, no, la paz la vamos a conseguir por la evangelización, por ir y acercarnos a ellos, evangelizarlos, ¿no? Déjenme que lo haga. Y él escribió al gobernador, escribió al superior de los jesuitas, escribió al Papa, en fin, se movió para armar la misión. Imagino, perdón, te interrumpo, imagino que el armar esa misión debe haber llevado un montón de tiempo. Un montón de tiempo y un montón de trámites para convencer que había que armar la misión. Él quería hacer lo que los jesuitas hicieron en muchos lugares, que son las reducciones. Es decir, establecer lugares de misión en donde se imparte la doctrina, se enseña a trabajar, se les da oficio, en fin, se favorece la promoción de las personas, ¿no? Claro.
Bueno, entonces en base a eso, él idea el tema de la misión, le escribe a los jesuitas, hasta que finalmente llegó el acuerdo del gobernador y el acuerdo también de los padres jesuitas para comenzar la misión. Prepara, renuncia a todo lo que él tenía acá y se va con 2 sacerdotes jesuitas, padre Solina, que era un hombre joven de 40 años más o menos, y el padre Ruiz. Se van los 3 a Uquía. En Uquía arman toda la expedición y salen más o menos como con unas 50, 60 personas. Uh-huh. Y suben las serranías, cerros de hasta 4.500 metros de altura, a pie, en vez de la selva, con las mulas cargadas, con todas las vituallas, para poder llegar a lo que era el Valle del Senta. Por eso son los mártires del Senta. Y el Valle del Senta es todo lo que hoy es Orán, Pichanal, toda esa zona. La misión comenzó bien. Ahí establecieron una capilla. No era el lugar más apropiado porque hay mucho mosquito. Zona cálida. Zona cálida, y decían que los mosquitos les deformaban la cara por las picazones y demás. Y entonces lo mandan al padre Ruiz a Salta, más de 300 kilómetros en esa época y por esos caminos, a buscar provisiones para la misión. Uh-huh. En eso de que el padre Ruiz va hasta Salta a buscar provisiones con un grupo también de personas que lo acompañan, un día de 1683, el 27 de octubre, le avisan que había un grupo de aborígenes que estaban medio al acecho. Ellos celebran misa. Antes la misa se celebraba siempre a la mañana. Celebró misa don Pedro Ortiz de Zárate, celebró misa el padre Solinas, y se pusieron a dar la catequesis a los aborígenes, ¿no? A los pocos que iban llegando también a la misión. Bueno, y a la tarde los ataca un grupo de aborígenes y los mata a todos. En total fueron los 2 sacerdotes y 18 más, entre los cuales había algunos españoles, había aborígenes, había una mujer, había un mulato, había un niño también. Así que fue realmente un desastre. Cuando llega el padre Ruiz con todo el cargamento, ya les habían avisado que había un indio que pudo escapar de la matanza, fue a caballo a avisarle a los que venían de Salta. Cuando llegan, vieron el desastre, ya los cadáveres estaban comidos por los pájaros del campo, pero logran identificar a los 2 sacerdotes, uno porque tenía una escritura en la mano y el otro porque tenía un pedazo del hábito. Entonces a Solina lo llevaron a Salta, lo enterraron en la iglesia de la Compañía de Jesús, que luego esa iglesia, cuando lo expulsan a los jesuitas, se vende y se pierde, no se sabe dónde están los restos del padre Solina. Y al padre Pedro Ortiz de Zárate lo traen a Jujuy. Y lo entierran por ahí en la catedral. Se cree que fue ahí. ¿No hay registro? Lo que sucede es que comenzaron a ponerle velas y a tener mucha devoción. Entonces el párroco, para evitar la devoción apresurada a alguien que todavía no era santo, según los cánones de esa época, dicen que rescata un huesito, ya te cuento la historia del huesito, y lo entierran en un lugar donde nadie sabía. Debe ser que lo escondió muy bien, porque nadie más supo dónde están los restos de Pedro Ortiz de Zárate. ¿Cuál es la historia del huesito? El huesito fue a parar al Buen Pastor,
Ahí lo tenían las hermanas del Buen Pastor, en una fundita que decía de don Pedro Ortiz de Zárate. Cuando Monseñor Medina funda el seminario Pedro Ortiz de Zárate, de Jujuy, y me nombra a mí rector, un día me llama y me dice, mira, toma, aquí tenés el huesito de don Pedro Ortiz de Zárate, llévalo al seminario. Yo lo llevé, le pusimos en una urna, y ahí estuvo mucho tiempo. Cuando vino Monseñor Palentini, lo llevaron un tiempo a Orán, porque en Orán comenzaron la causa de beatificación. Entonces llevaron el huesito, después lo trajeron, actualmente está en el obispado. Y hace pocos días pude tener en mis manos la fundita y el cartelito donde decía, pero no hay, ningún documento más que eso, una tradición. Claro. ¿Y la gente puede verlo, padre? No, está guardado, porque no hay certificación de autenticidad. Pero bueno, sabemos que don Pedro por ahí anda. Don Pedro por lo menos está acá en Jujuy. Una historia muy linda. En algún momento leí que fue párroco de la catedral, pero ¿fue párroco de la catedral? A ver, las iglesias se transforman en catedrales cuando nombran obispos. O sea, la iglesia de Jujuy comenzó a ser catedral cuando Jujuy fue creada diócesis en 1934, el año del Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires. Pero ya existía el edificio, existía la iglesia. Claro, era la iglesia parroquial de San Salvador de Jujuy. ¿Cuáles son, cómo se comienza el trámite de beatificación? ¿Qué registros hay que tener para iniciar la beatificación? Bueno, ese es un trámite que se hace primero en la diócesis, donde muere el futuro beato, digamos, y después en Roma. En Orán, que es donde murieron, lo que hoy es la diócesis de Orán, comenzaron el trámite por don Pedro, Juan Antonio Solina y 18. En Roma le dijeron, no podemos hacer el trámite de beatificación sin el certificado de bautismo, por lo menos, de los 18. Entonces tuvieron que reiniciar la causa por los dos sacerdotes. Por los dos sacerdotes, de los cuales sí hay registros, digamos, ¿no? Bueno, primero es una etapa diocesana. Se recaban todos los testimonios que se pueden recabar de estas dos personas en la diócesis y en los lugares donde ellos estuvieron. Después de todo ese proceso, que es como un juicio, y en Roma estudia una comisión de cardenales, una comisión de teólogos. Es todo un trámite bastante largo y complicado. Controlan todos los escritos, los dichos. Te imaginas hoy con la televisión, la radio y demás. Bueno, y después, cuando ya se comprueba que realmente son un ejemplo de vida para la comunidad, se los declara venerables. Bien. Y después se espera un milagro para declararlo beato. Ahora, cuando se declara que son mártires, no hace falta milagro. Y en este caso, aunque no sea necesario, ¿se conoce de algún milagro que todavía se le no hay adjudique? ninguno, pero está el hecho certificado de que murieron evangelizando. Sí, sí, ¿no? seguramente. Pero Así la duda ahora, de saber que más allá de que han sido mártires, si se le pueden, si hay gente que le adjudique algún. Bueno, ahora hay que milagro. rezar y pedirle favores a ver que haga un milagrito, así lo hacemos santo rápido. Mirá vos, me quedó esta duda, o sea, si no hay un certificado de bautismo, ¿la iglesia no analiza la posibilidad de que esa persona sea un santo? Porque tiene que haber algún documento. Y si se trata de una persona que no es una persona profesa de la religión, pero sí
se considera que podría ser un santo por milagros o por acciones? Tiene que haber considere la documentación, no se puede canonizar o beatificar a alguien que no tenemos registro de si existió. Hay casos, por ejemplo, de santos populares, pero que no hay documentación. Porque un santo, un beato, es un modelo de vida cristiana, un modelo de discípulo. Por eso y tiene que cumplir con los sacramentos. Claro, tienen que tener los sacramentos, si no... Bien. Ahora, padre, ¿cómo se plantean todas las actividades de aquí en adelante, teniendo en cuenta el 2 de julio? Bueno, ahora el 2 de julio es la beatificación en Orán, ahí iremos todo lo que podamos. Los jujeños tenemos que invadir Orán. ¿Ya han armado grupo? ¿La gente puede consultar en algún lugar? ¿O simplemente es convocatoria popular? Creo que hay algún lugar en los colectivos que ha contratado la catedral. En las parroquias del interior, sobre todo las del ramal, ya se han organizado porque les queda un poco más cerca a ellos, digamos. Creo que hay todavía algunos lugares, pueden anotarse. Van a ir y volver en el día, van a salir el sábado muy temprano para estar allá a la hora de la beatificación, que es más o menos a las 10, y volverse enseguida, porque el domingo tenemos la misa de acción de gracias acá. ¿Y cómo es la ceremonia, padre? Bueno, la beatificación es una ceremonia sencilla, en realidad. Hay una especie de presentación que hace generalmente el obispo del lugar. Después se lee el decreto del Papa declarando beato, estableciendo la fecha del festejo, ¿no? Y se descubre una lámina grande de los beatos, digamos, ¿no? Y después sigue la misa normalmente. Bien. Eso se hace al principio. ¿Beatos en el noroeste argentino? Nuestros mártires del Senta, ¿no? Y Pedro Ortiz de Zárate, el primer jujeño beato. Primer jujeño beato, así que... ¿Y de Salta? ¿Cuántos beatos? ¿Tampoco? No ¿En Tucumán? Tampoco. No, del qué NOA. Linda historia, qué linda historia. El primer beato y primer mártir, porque son de la época de la conquista. Exactamente. 1626, el martirio fue en 1683. Y la campana que hay en el Museo de la Catedral, que está dedicada a la Virgen de Río Blanco, es de 1696. Así que quiere decir que don Pedro ha tenido mucho que ver porque es la época de él. Seguramente, seguramente. Las actividades acá, padre. Bueno, acá la actividad central, donde tenemos que estar todos, no puede faltar nadie, ¿no? Loro, perro, canario, gato, todos, ¿no? A las 5 de la tarde el domingo. Ahí van a venir 7 u 8 obispos del NOA y de otros lugares del país también. Bien, ¿qué está previsto? ¿Misa, la procesión? Misa, un acta que quede constancia de esta misa de acción de gracias y posiblemente la bendición de la primera imagen de don Pedro Ortiz de Zárate. Bien, ¿qué documentos se conocen fehacientemente de Pedro Ortiz de Zárate? Teniendo en cuenta esto que vos me decías, ¿no? Que hubo que mandar toda la documentación a Roma, ¿existe la posibilidad de que después esa documentación de alguna manera se pueda publicar o es algo que queda en estricto secreto? No, hay libros ya escritos. Hay un libro muy bueno, Mártires sin altar, del padre Salvatore Bussu, que es un sacerdote que, a instancia de Monseñor Carnielo, que fue obispo de Orán, escribió sobre los dos nuevos beatos, ¿no? Esta bibliografía es tenida en cuenta en Roma. Claro, fue como la base de lo que se llama la positio. La positio es todo un escrito con el cual un especialista, digamos, que fue Monseñor Arancibia, presentan el caso a la Santa Sede para que la comisión de teólogos, la comisión de cardenales,
elaboren el dictamen. Bien. Porque una vez que los cardenales elaboran el dictamen, allí el Papa declara beato y da la fecha de beatificación. La beatificación se hace en el lugar donde comenzó la causa, en la diócesis de origen, digamos, Bien, que es Orán. En cambio, la canonización, es decir, cuando al beato se lo declara santo, eso ya se hace en Roma. ¿Y cuánto más hay que presentar para esa canonización? Bueno, ahora hay para que sea esperar santo? un milagro. Uno. Sí, claro, con un milagro demostrado como un milagro, para que un milagro sea considerado tal, va a una comisión de médicos, primero locales, después una comisión de médicos de Roma, la comisión de cardenales, la comisión de los teólogos, y finalmente, si todo da ok, el Papa dice, bueno, certificado el milagro. Tiene que ser algo que no tenga ninguna explicación natural, sea algo realmente fuera de las leyes naturales. Bueno, la historia de Pedro Ortiz de Zárate, gracias por contarla el día de hoy, padre, gracias por contarnos a todos los jujeños lo que ha sido el motivo de la beatificación de Pedro Ortiz de Zárate, pero también este hombre jujeño, este hijo de colonos, este hombre que nació en esta tierra y que hoy significa tanto para la Iglesia. Tenemos que enamorarnos. Sí, y eso también forma parte de nuestra historia. Gracias, padre. Gracias a vos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. El día de mañana, después de las noticias, nos encontramos con una nueva historia aquí en Entre Líneas. Hasta ese momento.